Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el doctor Jorge Delgado. En la clase del día de hoy veremos la segunda parte de fisiología renal. Saludos a mis estudiantes de medicina, de nutrición y enfermería que les llevé este video y empecemos. En este video lo que veremos serán las diferentes partes del sistema tubular. El sistema tubular, solamente recordando, o la nefrona en general, la podemos ver de la siguiente manera. Tenemos así. Podemos imaginarnos la nefrona de la siguiente manera, en la que tenemos aquí el glomérulo. Solamente recordando, el glomérulo es donde se encuentra el ovillo vascular, donde viene la arteria aferente y luego sale la arteria eferente. Está la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, donde se genera el filtrado glomerular, y ese filtrado glomerular tiene que pasar por todo el sistema tubular, donde va a ocurrir todos los procesos de reabsorción de los nutrientes que sí necesita el cuerpo. Obviamente aquí vienen los desechos del cuerpo, pero también vienen sustancias importantes que el cuerpo requiere, como el agua, el sodio, el potasio, aminoácidos, glucosa, etc. Ahora, ¿cuáles son las partes del sistema tubular? Como vimos en la clase anterior, es el túbulo contorneado proximal. Está la asa de Henle. La asa de Henle se divide en la parte delgada, porción delgada, y en la porción gruesa del asa de Henle. El túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, de esa manera se clasifica el sistema tubular. Vamos a ver cada una de las partes para ver qué funciones cumple y pues justamente en qué hay que hacer hincapié. Entonces vamos a empezar con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es de las partes más importantes. Casi el 80% de lo que se filtró se absorbe inmediatamente en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo más importante que se reabsorbe? Lo que se reabsorbe principalmente es glucosa. Casi la totalidad de la glucosa se reabsorbe aquí. Glucosa, sodio, potasio y aparte aminoácidos. Como logramos observar, este diagrama es una de las células que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Tenemos que hay una parte del intersticio o una cara basal o apical. Tenemos una cara luminal, que es la que está viendo hacia el espacio luminal donde está el filtrado glomerular. Y vemos lo siguiente, vemos diferentes transportadores, diferentes enzimas. Aquí, por lo que vamos a empezar, va a ser por este de aquí, que es la bomba sodio-potasio, que se encuentra en casi todas las células. Sin esta bomba sodio-potasio, nada de lo siguiente sería posible. Entonces, la bomba sodio-potasio hay que recordar que es dependiente de ATP, que es la molécula energética. Justamente este ATP lo que va a hacer es alimentar esta bomba de sodio-potasio. ¿Para qué? Para sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Una vez que este sodio está saliendo de la célula hacia la sangre, hacia el intersticio, pues hay menos sodio dentro de la célula. Y ese sodio, ¿de dónde se va a obtener? Se va a obtener del sodio que se quedó en el filtrado glomerular, y ese sodio va a entrar a través de esta bomba, de este transportador o cotransportador de sodio-glucosa. O sea, va a entrar el sodio y aparte va a entrar la glucosa que se encontraba en esta área. Entonces aquí resolvemos un problema, absorbemos la mayor parte del sodio y absorbemos casi la totalidad de la glucosa. Entonces aquí tenemos un problema ya resuelto. Sodio y glucosa se absorben. Algo importante es que no siempre se secreta glucosa, no siempre va a haber glucosa aquí. ¿Y todo de qué depende? Depende de qué concentración de glucosa tenga el paciente o la persona en sangre. Por lo regular, el umbral de glucosa o a qué concentración de glucosa en sangre se va a empezar a excretar glucosa está entre los 180 miligramos y los 250 miligramos en sangre. ¿Qué significa? Que un paciente que tiene entre 180 y 250 miligramos en ese rango va a empezar a secretar glucosa hacia el intersticio, hacia el espacio de Bowman y hacia el lumen. Entonces es un rango amplio de 180 a 250. Entonces, ¿qué personas tienen esa concentración de glucosa? Personas diabéticas. Y esa glucosa en exceso daña tanto al glomérulo como al túbulo contorneado proximal. Hay un punto en el que por más glucosa que se secrete,
ahí llega un punto en el que hay una concentración de glucosa en el que esos transportadores ya no pueden reabsorber toda, que es el máximo punto de reabsorción de glucosa. Por lo regular, el máximo punto de reabsorción de glucosa está en 350 miligramos. Entonces, cuando una persona tiene 350 miligramos de glucosa en sangre, llega a ese punto en el que ya no se puede reabsorber. Hasta ahí dan abasto los transportadores. Son como carritos que se llenan, como camioncitos. Entonces, si se llenan todos, la glucosa ya no se puede absorber. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se va a empezar a se va a perder mucha glucosa. Y como la glucosa tiene un efecto osmótico, va a jalar agua. Y por lo tanto va a ser una diuresis osmótica o una orina justamente por efecto osmótico. Ok, ya resolvimos el primer problema, pero normalmente en condiciones normales una persona con un riñón sano, que no tiene enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, presión alta, ningún tipo de cáncer, pues esto debe funcionar con normalidad. Ahora, el otro punto es la absorción del agua. Casi el 80% del agua se absorbe aquí, y esto es por este mecanismo. Aquí tenemos una enzima que se llama anidrasa carbónica, que viene siendo esta, la anidrasa carbónica. Tenemos la anidrasa carbónica tanto en la parte luminal como en la parte intracelular. Vamos a empezar aquí. Digamos que, primero que nada, tenemos que saber que aquí hay un intercambiador de sodio por hidrogeniones. Sodio por hidrogeniones. Entonces, es una manera de absorber otra vez sodio y de excretar iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno en el exterior, en la parte luminal, se van a unir con el ácido carbónico, pero con la anidrasa, con el bicarbonato, con el hidrogenión, y va a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico, a través de la anidrasa carbónica, de la CA o la AC, se va a separar en dióxido de carbono y en agua. Ese dióxido de carbono se va a excretar y el agua va a entrar a la célula. Una vez que entra a la célula, se va a unir con dióxido de carbono y la anidrasa carbónica los va a unir para formar ácido carbónico de nuevo. Y ese ácido carbónico se va a separar en ion hidrógeno y en el bicarbonato. Ese ion hidrógeno vuelve a pasar por este lado, se excreta el hidrógeno y se absorbe el bicarbonato hacia la sangre para mantener las condiciones de pH. Entonces, como nos damos cuenta aquí, esto sirve para absorber agua, para excretar los hidrogeniones y para reabsorber al torrente sanguíneo el bicarbonato. Eso es uno de los pasos importantes. Otra cosa importante, la última bomba, es aquella que intercambia bases por cloro. La principal base va a ser el bicarbonato justamente. Entonces el bicarbonato por cloro. Entonces aquí es uno de los puntos importantes donde también se reabsorbe cloro. Otra cosa importante, creo que aquí nada. Vamos con lo que sigue. Ok. Entonces, aquí tenemos un diagrama donde se muestra cómo es que se reabsorbe el sodio a lo largo de toda la nefrona. Como dijimos, casi el 80% de todo lo que se excreta se absorbe en el túbulo contorneado proximal, pero hablando específicamente del sodio, solamente el 66% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Después de ahí, en el siguiente punto en el que se va a reabsorber sodio, va a ser hasta la porción gruesa de la rama ascendente del ACE de Henle. El ACE de Henle es esto de aquí. La porción delgada descendente, porción delgada ascendente, porción gruesa ascendente. Pues aquí es donde se absorbe el 25%. Entonces, si vamos haciendo la suma, va a ser 67% del túbulo contorneado proximal, 25% del asa de Henle. Luego, en el túbulo contorneado distal se absorbe el 5%. 5% en el túbulo contorneado distal y 3% en el túbulo colector. Si hacemos la suma de todo esto, vamos a hacerlo, nos va a dar 25 más 5, 30, y 30 más 67 más el 3% nos da el 100%. Ok. No es exactamente el 100%. Pero si se dan cuenta, gran parte, casi todo, es desde el túbulo contorneado proximal
hasta el túbulo contorneado distal, en ese proceso. Y ese 3% que nos queda es lo que nos da margen o rango justamente para poder controlar las concentraciones de sodio en la sangre. Si tenemos mucho sodio en la sangre, ¿qué ocurre? Pues no reabsorbemos mucho, dejamos que todo eso se reabsorba aquí y este 3% no lo reabsorbemos. Con ese 3% dejamos que haya un escape de sodio y bajar las concentraciones de sodio en la sangre. Al contrario, si tuviéramos muy poquito sodio, tuviéramos un paciente con hiponatremia, entonces, ¿qué ocurre? Eso se reabsorbe con normalidad, pero el 3% sí lo reabsorbemos y de esa manera casi absorbemos el 100% del sodio, mantenemos el sodio en las concentraciones normales. Entonces, eso es importante, tienen que aprendérselo. 67% en el túbulo contorneado proximal, 25% en la asa de Henle, porción gruesa ascendente, 5% en el túbulo contorneado distal, 3% en el túbulo colector. Y eso nos da el 100%, y con lo que vamos a manejar el exceso o la deficiencia de sodio va a ser justamente en la porción final, en ese 3%. Eso mismo ocurre con el potasio. Con el potasio es el segundo electrolito más importante. Aquí el potasio son muy parecidos los porcentajes. El 67% ocurre en el túbulo contorneado proximal, el 20% en la porción ascendente del asa de Henle, en la parte gruesa, y el resto, lo que nos queda, es decir, este 67 más el 20% nos da 87%. El resto, el 13% restante, va a ocurrir justamente en el túbulo colector, y justamente también en el túbulo contorneado distal. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del potasio que ingerimos de la dieta. Si ingerimos demasiado potasio, entonces no se va a absorber. Si nos falta potasio, se va a absorber. De la aldosterona, que es el principal regulador de potasio en el cuerpo, después de la alimentación. Del equilibrio ácido-base, si tenemos alcalosis o acidosis, si estamos en un estado ácido o alcalino en la sangre. Y del gasto justamente de potasio, estamos usando más potasio de lo regular. Entonces, esas son las dos cosas importantes. Más o menos la excreción de potasio siempre va entre el 1 al 10%. Entonces, siempre vamos a excretar mínimo el 1%, así que tenemos que estar ingiriendo potasio de todas maneras. Ahora vamos a ver la asa de Henle, la porción gruesa, que es el segundo punto importante. Aquí logramos ver que hay otros transportadores totalmente distintos. La asa de Henle, la parte gruesa, estamos hablando de aquí. Asa de Henle, parte gruesa, ascendente. Entonces, aquí tenemos igual la parte luminar, la parte intersticial donde está la parte basal, la sangre. Y aquí tenemos igual la bomba sodio-potasio. Lo que se encarga es sacar 3 sodios, meter 2 potasios. Y tenemos uno de los canales más importantes. Ese es uno de los más importantes del cuerpo. Se llama ENaC. Lo que hace es, al intersticio, toma de la parte luminal hacia la célula, lo que hace es mete un sodio, mete un potasio y mete 2 cloros. Entonces está metiendo los 3 electrolitos más importantes. Resulta que este transportador es uno de los más importantes porque nosotros lo podemos utilizar para manejar justamente un exceso de líquido. ¿Qué ocurre? Hay unos diuréticos que se llaman diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, el más famoso o utilizado es la furosemida. Furosemida. Entonces, de esa manera lo que hacemos es que este transportador deja de funcionar, lo bloqueamos con la furosemida, se queda el sodio, se queda el potasio, se queda el cloro, tiene un efecto osmótico y por lo tanto hace que se pierda líquido, orinar líquido. Si tenemos un paciente que tiene edema pulmonar ¿qué puede ser? Por una insuficiencia cardíaca congestiva, pues podemos excretar ese líquido que está en exceso y permitir que sobreviva. Entonces, los diuréticos de asa son muy poderosos, hace que pierda mucho líquido y eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque si perdemos mucho sodio, mucho potasio, podemos generar una hiponatremia por baja de sodio o una hipocalemia por baja de potasio, y eso tiene síntomas como calambres, trastornos gastrointestinales, incluso trastornos nerviosos por la conducción nerviosa. Una vez que ese es uno de los importantes. Ahora, el otro punto importante es la distribución del potasio. El potasio aquí va a salir de la célula porque hay una diferencia de potencial. Resulta que aquí es más negativo.
Sí, aquí es más negativo y ocupa más potasio de este lado, el potasio escapa, y aquí el potasio también puede escapar hacia el intersticio por una diferencia electroquímica. El cloro también tiende a salir, y aquí algo importante, el magnesio y el calcio no pasan por dentro de la célula, llegan hacia el otro lado por un transporte paracelular. Es un transporte paracelular, y de esa manera ayuda a mantener las concentraciones de magnesio y de calcio adecuadas. Muy bien. Ahora, el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es el último punto, que viene siendo este de aquí. Aquí es muy importante porque tenemos otros transportadores. Aquí el mismo transportador de sodio-potasio, saca 3 sodios, mete 2 potasios, lo que está alimentando todo el sistema. Tenemos un canal de sodio-cloro, que es un cotransportador. Este de aquí se bloquea a través de unos diuréticos que se llaman diuréticos tiacídicos. El más usado aquí es la hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida también se utiliza como un diurético común, y también para manejar la hipertensión. Aquí también es algo importante, es el control del calcio. Tenemos una hormona que se llama PTH. La hormona PTH es la hormona paratiroidea, la secreta la hormona para las glándulas paratiroideas, y lo que ayuda es a absorber más calcio. Si tenemos muy poquito calcio en la sangre, se secreta la hormona paratiroidea, llega a esta parte del riñón, al receptor de la hormona paratiroidea, y estimula por lo tanto la formación de canales aquí y la formación de el transportador luminal de sodio-calcio. Entonces, de esa manera entra sodio, sale calcio, hace que haya una menor cantidad de calcio dentro de la célula, y como hay menor cantidad de calcio dentro de la célula, el calcio que se encuentra en la parte luminal va a entrar, vamos a absorber más calcio. Obviamente esto va a depender de las concentraciones de calcio que tenemos dentro de la sangre. Es por la hormona, la PTH, la paratiroidea, y el cloro también se difunde aquí a través de una difusión, siempre a través de la membrana. Y por último tenemos el túbulo colector, que es la última porción de la nefrona. Aquí se cumplen muchas funciones. La primera de todas, vamos a empezar por el transporte de cloro paracelular. Ahí está. Luego, aquí tenemos el primer tipo de célula, se llama célula principal. Aquí en la célula principal ya hay un receptor de la hormona ADH, la hormona antidiurética que ya habíamos visto en clases anteriores. Esa hormona antidiurética se produce en el hipotálamo, pero se secreta en la neurohipófisis, en la hipófisis posterior. Se secreta en condiciones de tanto de hipernatremia, que hay una cantidad excesiva de sodio, o hipovolemia, que el paciente se encuentra deshidratado. Entonces lo que hace es, como dice, hormona antidiurética evita que orines. Lo que va a hacer es estimular la formación de canales para el agua, que se llaman acuaporinas. Esas acuaporinas se van a poner en el lado luminal de la célula principal, y va a permitir la absorción de agua, justamente para conservar agua. Imagínense una persona que se encuentra en el desierto, que no toma agua, va a estar con niveles altos de hormona antidiurética, justamente para conservar agua. Entonces ese es el objetivo principal. El receptor principal para la hormona antidiurética son los receptores B2, que son vasopresinados. La hormona antidiurética también se le conoce como vasopresina. Tenemos igual el transportador de sodio-potasio, saca 3 sodios, mete 2 potasios. Aquí se está excretando el potasio principalmente en condiciones normales, y aquí también está el receptor de aldosterona. El receptor de aldosterona lo que hace es, llega la aldosterona se produce en la glándula suprarrenal, es un mineralocorticoide, es decir, sirve para conservar las concentraciones de sodio y de potasio, pero resulta que la aldosterona estimula a la bomba sodio-potasio, hace que se reabsorba más sodio y hace que se excrete potasio. Entonces, si hay un síndrome en el que hay hiperaldosteronemia, en el que se secrete más aldosterona, va a hacer que haya una concentración excesiva de sodio en la sangre,
y se pierda potasio. Va a haber una hipocalemia, una hipernatremia, y como hay una hipernatremia se reabsorbe mucha agua también a la sangre y genera hipertensión. Entonces ahí se centran muchos tratamientos de la hipertensión. También lo que hace la aldosterona es formar canales de sodio en la parte luminal, y es para que el sodio justamente pueda entrar hacia la sangre. Aquí tenemos unos diuréticos importantes que se llaman ahorradores de potasio, que es la amilorida y el triamtereno, bloquean esta formación de los canales. Y tenemos otro diurético que se llama espironolactona. La espironolactona bloquea el receptor de la aldosterona. Entonces, de una u otra forma podemos bloquear a la aldosterona para que no genere esos síntomas. Se utiliza como tratamiento en la hipertensión y en la hiperaldosteronemia. Luego tenemos otro tipo de células, que son las células alfa intercaladas. Aquí igual llega la aldosterona, pero aquí la función principal va a ser la de excretar hidrogeniones. La aldosterona lo que hace es permite la formación de este transportador que secreta hidrogeniones a través de ATP, también del intercambiador de potasio por hidrogeniones, y de este canal de aquí, que es un intercambiador de bicarbonato por cloro. Entonces estimula esto. Y por último, las beta intercaladas, estas de aquí lo que hacen es intercambian bicarbonato por cloro, porque son aniones, tienen carga negativa, y en la parte basal se encuentra una bomba de hidrogeniones a través de ATP. Entonces esas fueron las 4 porciones del sistema tubular. Cualquier duda o pregunta que tengan, dejen en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver un repaso del sistema renina-angiotensina aldosterona y de las diferentes hormonas que actúan en el sistema tubular. Hasta luego, bye bye.